aleluya. Así puestos de pie, hermanos, recibimos a mi hermano que trae la palabra del Señor en esta noche. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Alabemos al Señor porque Él es bueno, Él es grande, es misericordioso. Vamos a, hermanos, les invito a que hagamos una oración para que el Espíritu de Dios sea que se manifieste aquí en esta su casa. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, manifiesta tu Espíritu, Señor, que tome el control, Padre Santo, de los ambientes. Que sea tu Espíritu Santo, Padre mío, hablando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dando un mensaje, Padre Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. Que no sea yo, Padre Dios Todopoderoso, sino que sea tu Espíritu, Padre Santo. Que en este momento tú me revistas, Padre Santo, de tu Espíritu, Padre Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, porque tu palabra es santa. Tu palabra es poderosa, Señor Padre Santo. Unge mis labios, Señor. Pon carbón encendidos en mis labios, Señor, para que mis palabras sean purificadas, Padre Dios Todopoderoso. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Nuevamente estamos aquí, hermanos, aunque no nos sentimos merecedores de esta gran bendición, pero esperemos que en fe el Espíritu Santo nos tome y demos ese mensaje. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Tomen su asiento. La verdad, cuando estoy en este lugar me estremezco mucho, porque a veces uno no se siente digno y a veces cuando uno está leyendo la Biblia se estremece mucho. Yo siento que como las autoridades, el pastor, la hermana Séfora, yo pienso que yo en mi sentir digo, Señor, ayúdanos, porque imagínense que la Biblia dice que para que se designaran gente que sirviera a la mesa, tuvieron que ser gente muy entendida, gente muy sabia. Imagínense que yo esté aquí, pero en fin, dice la Biblia en Hechos 5, en Hechos 6, esto todavía no es la palabra, hermanos, solamente estoy haciendo la introducción. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces imagínense, hermanos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y resulta que pues aquí estoy yo. Que Dios tenga misericordia de mí y que les dé sabiduría a mis hermanos que tienen esa grande responsabilidad de dirigir la iglesia, hermanos. Que Dios nos ayude para que podamos ser dignos de Él. Ahora sí, hermanos, los invito, vamos a entrar ahora sí al texto del cual hoy igual sentí el Espíritu Santo cuando estaba yo leyendo esto. Este también es algo que el pastor comentó, me gustó la cita, y cuando yo la llegué a leer me sentí halagado, me sentí eufórico. A veces cuando uno termina la predicación, a veces me siento un poco como desanimado, un poco triste, pero a veces, porque considero que a veces no doy el mensaje. Cuando yo estoy leyendo la Biblia siento ese fuego, siento ese poder del Espíritu Santo, y yo digo, lo voy a transmitir, ayúdame a transmitir ese mensaje, y a veces siento que no lo transmito, que no transmito ese mensaje que yo quisiera dar. Cuando estaba yo leyendo esta cita, realmente me sentí estremecido, nuevamente sentí la presencia del Espíritu Santo, y le pido a Dios siempre que me dé esa oportunidad de poder transmitir lo que yo siento. Vamos a leer, hermanos, en Romanos 2:5, ahí en su libro de Romanos. Ayuden a mis hermanos que si no pueden encontrar la cita, Romanos 2:5, para que podamos leer la cita. Aleluya. Glorifica el nombre del Señor cuando ya tenga su palabra. Romanos 2, capítulo 2, versículo 5. Gloria a Dios. Esperemos que ya todos lo tengamos. Es muy importante que podamos leer la palabra. Bueno, entonces dice así la palabra del Señor en Romanos 2, capítulo 5. Pero por tu dureza y tu
despacio, a veces nos gana la carrera, nos ponemos nerviosos, pero vamos a leerlo despacio. Dice así: pero por tu dureza y tu por corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Gloria a Dios. Así es lo que dice este mensaje. Por dureza y tu corazón no arrepentido. Dureza, hermanos, es una denotación como si tuviéramos una piedra, como si fuera una piedra lo que tuviéramos. Es lo que nos señala, es un sinónimo de la dureza que tenemos, esa piedra. A veces, hermanos, sentimos que nosotros ya podemos, hemos alcanzado algo, tenemos un nivel que nos permite encontrar esa dureza. Nosotros a lo mejor ya tenemos cierto conocimiento y caemos en esa dureza, en esa dureza que cae los que sienten que estamos bien haciendo lo que nos corresponde. Más dureza hay en la gente de afuera que no capta o no quiere entender el Evangelio. Pero este mensaje está dirigido para nosotros, los que sí hemos visto el poder de Dios, para aquellos que conocemos la grandeza de este Señor, para aquellos que hemos sido conscientes del poder de la sangre de Dios. Entonces, denota que no tengamos esa dureza espiritual, es de un espíritu apagado, hermanos, porque a veces nosotros, y le voy a repetir, cuando yo hablo aquí, hablo yo en primera persona, a veces apagamos nuestro espíritu, sintiendo que ya estamos salvos. Alguna vez estaba yo platicando con algunos de mis hermanos, y algunos después, hace poco, cuando en los últimos bautizos, y le dije: hermano, ¿está gozoso? Sí, hermano, estoy muy gozoso, porque ya tengo la salvación. Hermano, este es el inicio de la salvación, le digo. No es el bautizo, no es la salvación. No, hermano, la Biblia dice que tenemos la salvación. Hermano, pues esto ya lo hemos hablado, que el bautizo no es la salvación, es el inicio para iniciar la salvación. Pero el hermano así creyó que el bautizo es la salvación. La verdad, digo, no es así. Entonces, a veces uno se siente mal, porque entonces dice uno: bueno, creo que no entendió lo que uno le enseñó, pero el bautizo es el inicio. No quiere decir que por el simple hecho de que estamos bautizados ya tenemos la salvación. Entonces, a veces ya nos bautizamos, ya hemos creído en la palabra, ya creemos en Jesucristo y apagamos nuestro espíritu. A veces inconscientemente apagamos ese espíritu y no sabemos que realmente tenemos que seguir avanzando, tenemos que tener ese espíritu encendido en el fuego, con ese amor del Señor, decir: Señor, ilumina mi camino, seguir caminando. No permitas que yo ya me sienta que ya estoy logrando algo, que mi salvación no sea con mi propio esfuerzo, Señor, sino que tú eres, Padre Santo, tu palabra, tu sacrificio, tú eres mi salvación. Dice que también a veces un diccionario bíblico dice que es una callosidad, inclusive hasta le llama estupidez. Es una palabra fuerte, pero así la designa, la dureza, una estupidez. Y a veces uno dice, yo me pongo a Dios, sí, a veces si uno dice que ya está salvo, si uno dice que ya alcanzó algo por lo que hizo, entonces yo caigo en esa estupidez. Uno mismo es estúpido, es tonto pensar en eso, porque uno no puede pensar que eso es ya tener la salvación. Entonces tenemos esa dureza de corazón. Realmente que Dios nos dé esa comprensión para que nosotros podamos no tener ese espíritu duro. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Siempre tenemos que temerle a Dios, tener ese respeto, porque el Señor es todo en nuestras vidas, hermanos. No podemos, hermanos, estar buscando tocando otras puertas, estar buscando por otros lados lo que solamente podemos encontrar con el Señor. Muchas veces, nos dejamos guiar y nos dejamos ir por otra situación. Una vez me topé con una persona que decía que era experto, que tenía conocimiento del Apocalipsis.
Entonces dije, pues qué bueno, a lo mejor ya lo has leído bastante bien el Apocalipsis. Y le pregunté, a ver, dime, platícame de los 140,000 que van a ser salvos, que van a ser sellados. Y me dice, ¿a poco Apocalipsis habla de los 144,000? Sí. Digo, pues no, que tú ya eres experto. Bueno, dice, soy experto porque en el YouTube ya saqué todas las películas de Apocalipsis, ya las vi todas. No, eso es tonto ver. Yo pienso que no hay como leer la palabra de Dios, tratar de entenderla y vivirla, tener ese temor a Dios. La palabra en Proverbios nos dice, más que el crecimiento, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, hermanos, es grave que nuestro corazón se endurezca. Y les voy a repetir, a veces entre nosotros se endurece porque creemos que ya estamos que lo que estamos haciendo, hago porque, en mi caso, hago porque dice, ya tengo un ministerio, porque ya tengo esto, porque hago porque no falto, porque trato siempre de estar aquí, pero eso no quiere decir que uno ya sea salvo, hermanos. A lo mejor, como yo decía, a veces estamos aquí, pero a veces el Señor nos ha llamado. A lo mejor nosotros aquí estamos aquí presentes y estamos en este lugar, pero el Señor no nos ha llamado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, saber si realmente el Señor nos ha llamado, que tengamos esa confirmación del Señor para no tener ese corazón duro. Dice que entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones. Hermanos, si nosotros estamos escuchando su voz, tenemos que ser siempre sensibles, tenemos que tratar de entender la palabra del Señor, tenemos que comprender el mensaje que nos da, porque el Señor, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros nos está hablando a nosotros. Cuando el pastor está aquí hablando, yo siento que yo me siento solo aquí en la iglesia, y yo siento que el mensaje nada más es dirigido a mí. Entonces, así es, porque así yo lo siento, que el mensaje, la palabra es para mí. Hermanos, cuando está aquí el siervo de Dios hablando, transmitiendo esa palabra, es para usted el mensaje, hermano. Es para ustedes, para nosotros. A veces puede doler, a veces puede herir, a veces puede molestar, pero el mensaje es para nosotros. Dice que es un cuello tieso que no se puede inclinar. Nosotros tenemos que tener esa reverencia. Nos han dicho que cuando entremos aquí a la casa de Dios tenemos que entrar con esa reverencia, con esa humildad. Y a veces pensamos, a veces porque llegamos con prisa, o a veces porque hemos creído que hoy hemos dedicado tiempo para el Señor, a veces entramos con cierta altivez. Y no, hermanos, siempre tenemos que llegar humildes. Cuando estamos aquí en la presencia del lugar santo del Señor, tenemos que inclinar nuestro cuello. Un corazón arrepentido, hermanos. Tenemos que tener ese corazón arrepentido. A lo mejor ustedes pueden decir, a lo mejor lo que el hermano está diciendo a mí no me checa. Qué bueno, hermano, de verdad, pero sí tenemos que buscar y ver en nuestro interior si tenemos ese corazón arrepentido. Buscar ese corazón arrepentido, hermanos, para no tener esa cuestión de sentir un remordimiento, sino realmente tener ese corazón arrepentido, porque a veces, hermanos, inconscientemente le fallamos al Señor, a veces inconscientemente pecamos. El corazón es el órgano principal de nuestro cuerpo, hermanos. Dice la palabra, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces en la sangre está la vida. Entonces ahí está el motor de esa sangre, el que hace que circule esa sangre es el corazón. Ocupa un puesto importante, hermanos, en el ser humano. Y es fácil esta palabra para poder entender. Esta palabra viva al significar toda actividad mental y moral en nosotros. Incluye tanto en sus elementos racionales como emocionales. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las características esenciales de la vida personal. La Biblia declara que la depravación humana halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es el principio que haya un asiento en el centro de nuestra vida interna.
Y el corazón es esa vida del hombre, es la vida real del hombre. Pero también, hermanos, nos dice, por otra parte, las Escrituras consideran el corazón como la esfera de la influencia divina. O sea, nuestro corazón puede albergar, como dice nuestro pastor, es un taller de Satanás, un templo de Dios. Entonces nosotros somos los que convertimos este corazón. Entonces podemos albergar ahí las cosas más abominables, pero las cosas más divinas también pueden estar en nuestro corazón. Tengamos ese corazón arrepentido, buscando siempre estar agradecidos con el Señor. El corazón, al estar en el interior, contiene al hombre interno, esto es, al hombre real, representa el verdadero carácter, el que no esconde. Entonces nuestro corazón, hermanos, somos realmente lo que somos, lo que sentimos. Entonces, si tenemos ese corazón agradecido, si tenemos ese corazón arrepentido, siempre va a habitar ahí nosotros el Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar este corazón, hermanos. Tenemos que cuidarlo de qué es lo que miramos, qué es lo que hablamos, porque todo eso hace que se contamine nuestro corazón. Dice la Biblia: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. A veces nuestra incredulidad, hermanos, nos puede apartar del Señor. Nosotros a veces sí creemos en el Señor, pero a veces hay cosas que no nos agradan. Puede llegar el día que se presente un arcángel en nuestra presencia y nosotros corremos y decimos: Arcángel Gabriel, tu siervo soy, hágase tu voluntad. Pero el arcángel dice: no soy Gabriel, soy el arcángel Miguel. Y uno dice: ay, Dios mío. Pero sí tenemos que estar preparados para cuando Dios nos manda para la batalla. Entonces, hay cosas que a veces no nos agradan, pero cuando hay cosas hay que ver esas cosas que a veces no nos agradan. Cuando decía también el siervo que a veces nos arrepentimos de aquellas cosas que no nos gustan, de aquellas cosas que no nos agradan, pero de aquellas cosas que sí llegó un momento que sí nos agradaron, que dejaron un grato sabor, no nos arrepentimos. Alguna vez conocí unas personas que estaban trabajando en el grupo de Alcohólicos Anónimos y me interesó mucho, hace como 10 años, me interesó mucho y empecé a leer los 12 pasos. Me interesó mucho saber cómo era el mensaje que va dirigido a los Alcohólicos Anónimos. Leí los 12 pasos y entonces ellos me invitaron y me atrajo más porque esa reunión de Alcohólicos Anónimos era ahí en la colonia Morelos. Tremendo, es grande, ahí es una meca grande. Y me interesó mucho ir allá, ahí por Tepito, ahí por la colonia Guerrero. Y fui, y tremendo, hermanos, realmente fue el primer día y me sorprendió mucho. Y me di cuenta de ese mensaje duro y cruel. Entonces llego yo, te tratan muy duro, muy mal, como si fueras un preso. Y entonces la gente empieza a decir, la gente expone, la gente que da un mensaje, y empieza a decir puras maldiciones, y entonces, pero todo lo que le pasa le echa la culpa a sus familiares, maldice al padre, maldice a la madre, maldice a los hermanos, maldice a los tíos, a los abuelos, porque dice que por la culpa de ellos pasaron lo que tuvieron que pasar. Entonces están maldiciendo y están recuerden. Yo digo, qué angustia, qué tormento estar recordando esto, estas personas que están recordando estas manifestaciones. Y fue algo tremendo, hermanos. Y después de eso nos dijeron: a ver, vamos a hacer un círculo. Éramos como 60 personas. Y agárrense de las manos y vamos a rezar el Padre Nuestro. Y yo dije: ¿cómo voy a rezar el Padre Nuestro después de tanta maldición que aquí se dijo, tantas cosas inmundas que aquí se habló? Y entonces yo me negué a rezar el Padre Nuestro. Y entonces dije: no, yo no quiero rezar el Padre Nuestro. Y entonces: no, es que sí lo tienes que rezar. Y yo les dije: pero ¿cómo vamos a rezar el Padre Nuestro después de todas las maldiciones que aquí se dijeron?
Y entonces yo no quise, y entonces dije, no, pues yo me voy al sanitario porque ahí yo tengo una necesidad física y me voy al sanitario. Ándale pues. Entonces hasta me llevaron al sanitario. Y resulta que no podían empezar a rezar el Padre Nuestro porque decían con groserías, falta uno, pero lo decían con una voz altisonante, con gritos y con mucho insulto. Y yo estaba en el baño y decía, ay, esa amiga que me está. Y yo me estaba haciendo ahí tonto ahí en el baño. Pero fueron por mí, hermanos, después de que vieron, yo me tardé, fueron por mí y entraron dos hombres, así grandotes, así tipo como mi hermano Moisés, así grandotes. Uno me pone así la mano y me agarran una mano aquí y la otra mano así, me estiraron. Y ahí va, y cargan al Alejandro y ahí va con sus patitas colgando. Se lo llevaron a fuerzas y llegaron ahí, llegué al círculo y otra vez me agarraron y a leer y a rezar, a orar con el Padre Nuestro. Y fue a la fuerza, dije, Dios mío, ¿yo en qué estoy yo metiendo? Y entonces ahí se da uno cuenta, ¿cómo es posible que no pueden perdonar? ¿Cómo es posible que están recordando todas esas maldades? Yo pienso que si uno, a veces uno pasa por situaciones muy críticas, muy feas, pero tenemos que olvidar, tenemos que perdonar, tenemos que tener ese corazón arrepentido. Y entonces eso nos va a hacer más humanos, hermanos. Entonces, pasé la experiencia, una experiencia muy amarga, y que yo nomás fui por curiosidad. Posteriormente me fueron a buscar para que yo regresara, pero yo les expliqué es que yo nomás fui por curiosidad, no fui por otra cosa. Yo quería escuchar el mensaje que se daba ahí, pero pues fue tremendo ese mensaje, hermanos. Entonces tenemos que tener ese corazón arrepentido, hermanos, venir realmente, sentir que realmente nosotros le hemos fallado al Señor, que realmente tenemos esa deuda al Señor. Seguimos con este versículo, dice aquí la segunda parte de este versículo, dice, atesoras para ti mismo ira, el día de la ira, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hermanos, aquí está diciendo que atesoramos ira, pero nosotros mismos acumulamos esa ira, hermanos. No quiere decir que Dios es el que está acumulando esa ira, sino nosotros mismos estamos acumulando esa ira. ¿Por qué? Porque si tenemos ese corazón duro, tenemos esa cerviz dura y ese corazón no arrepentido, estamos atesorando esa ira, pero es nosotros mismos que estamos atesorando. Por ejemplo, cuando pasamos, y eso a mí también me hace estremecer, hermanos, cuando dice, pasemos aquí al frente los que hemos decidido comprometernos con el Señor. Y a veces pasamos porque uno dice, bueno, es que si yo me quedo atrás, a lo mejor me voy a ver mal que yo me quede atrás, pues mejor paso. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que cuando pasamos nos estamos comprometiendo con el Señor y tenemos que cumplirle con el Señor. ¿Sí? Es como si yo dijera hoy, hermanos, vamos a decidir leer la Biblia, los 3 capítulos diarios. El que haya decidido leer los 3 capítulos, que pase al frente. Y a lo mejor usted va a pasar, hermano, pero si no le cumples el compromiso que hizo con el Señor, entonces ahí es donde le estamos fallando al Señor. Entonces, cuando pasemos al frente, hermanos, realmente pasemos con ese compromiso serio. Hagamos esos compromisos, esos pactos que hacemos con el Señor. Eso nos está tomando en cuenta el Señor. Y eso es lo que nosotros mismos estamos acumulando, esa ira del Señor. Dice que en tu muerte, en la muerte se acabó y Dios juzgará. Todos nosotros cuando morimos, hermanos, vamos a juicio, ¿sí? Hay otras creencias que piensan que con leer 9 días hacer unas letanías o con mandar a hacer 300 misas, uno puede salvarse, ¿no, hermanos? Cuando uno muere, ya uno va a entregar cuentas. Entonces, acumulamos ira, pero a nosotros mismos para ese juicio justo que el Señor tiene. Acumular, hermanos, es amontonar, es estar amontonando toda esa ira del Señor. Y entonces, pero somos nosotros mismos los que tenemos que dar cuenta que es eso, porque Dios es bueno, es bondadoso, pero nosotros mismos somos los que estamos amontonando esto. A veces, les voy a repetir, caemos en esa cuestión de ser moralistas y decir, pues si yo me porto bien, pues yo no ofendo a nadie, yo no hago nada, no hago nada malo. Y entonces esa cuestión moralista es también la ira del Señor. Dar
dar por asentada la bondad del Señor. El Señor es bueno. Yo no creo que el Señor vaya a ser tan cruel y tan despiadado que me vaya a condenar. Entonces damos que Dios simplemente damos por asentada esa bondad del Señor. Y sí, el Señor es bueno y tiene esa bondad, pero yo siento que si Él nos está diciendo que no hagamos lo que no nos conviene, entonces tenemos que obedecer. Pero la bondad de Dios solo detiene su ira. La bondad de Dios solo detiene su ira. Es como una presa, cuando una presa detiene la cantidad de agua, hermanos. Por ejemplo, cuando fue destruida Jericó, se dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. O sea, Dios les está dando Dios les dio esa oportunidad de arrepentirse, de entregarse. Y si en cambio ellos no creyeron que sus muros iban a resistir y que no iban a caer. Entonces estamos atesorando esa ira para nosotros mismos, hermanos, porque Dios está ahí pacientemente, pero tenemos que saber que todo tiene un límite. Entonces, sí, la bondad de Dios es grande y es bondadosa, pero no podemos estar confiando en ella, hermanos. Dice el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, hermanos, es como un depósito que nosotros tenemos. También podemos acumular la ira, pero también podemos acumular ese amor de Dios. Tenemos que atesorar esa bondad del Señor y no menospreciarla, porque a veces, hermanos, sin querer pisoteamos esa bondad del Señor cuando confiamos en que el Señor nos va a perdonar. Dice Ezequiel, dice que el Señor nos da una promesa de restauración y renovación. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Promesa divina y de renovación, hermanos. Entonces tenemos que buscar ese corazón, hermanos, de carne, tener que buscar esa promesa del Señor. Y entonces pensamos decimos, ¿cuál es el oficio de Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Creemos que si Dios estuviera obligado a soportarnos y a perdonar, es como nosotros cuando nosotros queremos mucho a nuestros hijos y los amamos, pero siempre estamos dispuestos a soportar sus berrinches, sus caprichos. Entonces, imagínense, nosotros decimos: no, pues Dios es bueno, es mi Padre, es perdonador, pero Dios dice: pues sí te quiero, pero tú no me quieres, tú no muestras ese gran amor por nosotros. La misericordia y la longanimidad de Dios hacia las personas es admirable, hermanos. Observe cómo la gente no se arrepiente, cómo confía más en la paciencia y en la clemencia de Dios que en buscar realmente el agradar al Padre. Dice una tradición judía que el arcángel Miguel vuela con una sola ala y el arcángel Gabriel vuela con 2 alas. Esto significa que Dios es más rápido para enviar ángeles de paz que mensajeros de ira. Dios se apresura más a glorificar a sus siervos que a condenar a los impíos. Dios es grande. Esto, hermanos, es como una manera de explicar aquel versículo del Salmo que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Pero a veces cuando nosotros conocemos esta palabra, confiamos en que Dios va a tener esa paciencia con nosotros. Pero no tenemos que abusar de eso, hermanos. Tenemos que buscar esa grandeza del Señor. El endurecimiento de nuestro corazón, el endurecimiento de nuestra cerviz, es lo que provoca la ira del Señor. Y el arrepentimiento, hermanos,
El no arrepentimiento es el que provoca el juicio. Tenemos que temer a Dios, hermanos, sobre todo es porque Él es un Dios justo, es un Dios verdadero. Tenemos que temer realmente la justicia divina de Dios, hermanos. No podemos estar confiados en nuestras obras, en nuestras fuerzas, en lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener ese temor a Dios, ese temor reverente. Que el Señor realmente traiga, Padre, que traiga esa bendición sobre nosotros. Nosotros vemos que a veces somos injustos con el Señor. A veces hemos visto las fallas que hay aquí en la iglesia, y a veces, le voy a repetir, a veces en uno mismo lo comete. Pero sí tenemos que tener, hermanos, tenemos que tener esa humildad, tenemos que doblar nuestras rodillas y tenemos que tener ese corazón arrepentido. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos y ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, hermanos, nosotros si confiamos en nuestras obras, si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, es como cuando viene el Señor, va a venir el Señor en su juicio y va a decir: las ovejas a mi lado derecho y los cabritos al lado izquierdo. Y a veces, hermanos, uno puede con esa decirte, siendo yo cabrito, pero siento que soy oveja y me paso al lado derecho y me paso y estoy ahí, pero yo soy cabrito. Y Dios todavía, porque Dios es alegre, Dios se ve y dice: ay, este hermano, y me dice: cabrito, y yo me hago cabrito. Ahí está el hermano Jacob, y me hago el desentendido, pero dice Dios: no, cabrito, pásate a tu izquierda. Y entonces se tiene uno que pasar, hermanos. Entonces cuando Dios venga, Él va a escoger sus ovejas a su lado derecho y los cabritos al lado derecho. Entonces, por más que queramos también nosotros engañar a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Él va a venir y va a hacer eso. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por lo cual asimismo padezco esto, porque nosotros tenemos que creer, hermano, padecer. A veces todo padecimiento que tenemos son pruebas que el Señor nos está dando. Dios nos quiere probar. Si Dios quiere, Dios nos está probando. Entonces no podemos sentirnos víctimas. A veces las circunstancias se nos presentan tan duras y podemos sentir que somos víctimas, pero no, hermanos, estamos pasando por la prueba, por la batalla. Y si vamos a pasar por la prueba, es que vamos a ser aprobados. Y si vamos a pasar por la batalla, es que vamos a ser victoriosos. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la Biblia: el tiempo ya se acerca. Ya el tiempo está cerca. Ya está aquí. Ya el Señor viene pronto. Y dice entonces que el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, hermanos, aquí nosotros estamos aquí, ya el Señor está cerca. Entonces, nosotros está, hermanos. Entonces, si nosotros queremos ser santificados, santifíquenos. Pero si no lo queremos, entonces, hermanos, nos vamos a quedar en la inmundicia. Y Dios dice: pues quédate en la inmundicia si así fue tu deseo. Entonces, hermanos, viene el justo juicio, hermanos. Este justo juicio está en Apocalipsis 20. No quiero tocarlo, hermanos, porque ese es otro tema. Estamos hablando hoy solamente de lo que es el tener esta dureza de corazón, este corazón no arrepentido, y estar acumulando la ira del Señor. Pero sí tengamos en cuenta, hermanos, que va a venir el Señor
Dice así el Apocalipsis, nomás voy a leerles lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar estar escritos en ese libro de la vida. Que nuestro libro esté escrito en ese libro de la vida. Tenemos que buscarlo, Señor, con el Señor. Si el Señor nos manda a estar con Él, si el Señor nos manda a la batalla, tenemos que estar preparados, tenemos que buscar, tener que estar siempre en constante movimiento con el Señor. Por ese temor, hermanos, porque aquí dice la palabra, podemos ser lanzados al lado del fuego, hermanos. Entonces, este es el mensaje. Espero, hermanos, que cuando a mí yo lo leí, dije, este mensaje es para mí, solamente es para mí. El Señor me está reprendiendo, me está llamando a mí a buscarlo a Él, a buscar la verdadera santidad. Y entonces quiero compartir este mensaje con ustedes, hermanos. Yo espero que a ustedes les haya llegado este mensaje. Y les voy a pedir que si nos ponemos de pie y si me acompañan a entonar una alabanza, hermanos, de la 171 de nuestro himnario, Soy soldado de Cristo. 171 de la nueva edición y 14 de la anterior edición. Alabanza 171. Soy soldado de Cristo, pelearé como en la batalla de la fe, con mis ojos así puestos en cantar, pelearé yo en fortaleza, con mi voz en Cristo de verdad, a la batalla,
puede pasar y alabar al Señor y decirle con todo, con sus propias palabras, lo que Él siente, lo que siente por Él. Agradecerle al Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros. El Señor es grande, es poderoso, sabrá entender. Aún todavía es tiempo, hoy es tiempo de que el Señor nos tome entre sus brazos. Oh, gracias Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo, por este tiempo que tú nos das, Padre Santo, para poder entender y comprender y arrepentirnos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, bendito Dios Todopoderoso.